amigas y amigos radioescuchas, hoy 30 de marzo vamos a empezar felicitando a las trabajadoras y trabajadores del hogar. Recordemos que hoy es el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Asalariado del Hogar y que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, ha señalado que en cumplimiento al artículo único de la Ley 181, hoy estos trabajadores descansan toda la jornada laboral con el respectivo pago de haberes. Así que para todas las amigas y amigos que están trabajando en este sector, felicidades. Vamos a hablar sobre sus logros, sobre sus demandas, también las últimas demandas en las que está trabajando la Federación Nacional de Trabajadores Asalariados de Bolivia. Estaremos con ellas más adelante. Pero ahora, cuando son las 11 de la mañana con 9 minutos, vamos a también dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado, porque hoy hablaremos sobre los programas de inserción laboral juvenil, su impacto real y beneficios, y nos acompañará también el abogado laboralista de la FENATRAOP para responder dudas que tengan ustedes sobre derechos laborales. Es un pequeño resumen de lo que tendremos hoy en el programa. Empecemos entonces saludando a nuestro primer entrevistado del programa. Buenos días, Rodrigo Aguilar. Él es director ejecutivo de la Fundación Ser Familia en Bolivia. Hola Ruth, buen día. Gracias por la invitación y feliz de estar acá. Además que me sumo a la felicitación a las trabajadoras y trabajadores del hogar. Yo les diría a las gerentes y gerentes del hogar. Del hogar, así es. Bueno, Rodrigo hace días atrás estuvo participando de la elaboración del estudio denominado Lecciones aprendidas sobre intermediación laboral para evaluar los costos y beneficios económicos de este tipo de programas y formular recomendaciones sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar políticas y también pensar en nuevos programas sobre la intermediación e inserción laboral juvenil en Latinoamérica. Efectivamente, la anterior semana el Banco Interamericano y la Microsoft, junto con la Fundación CES, han hecho la presentación de un documento que es un estudio respecto a un tema importante en la región, que tiene que ver con el impacto, la intermediación laboral y los costos de los programas de capacitación laboral, formación que existen en la región. Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, porque además sé que ustedes han participado como Fundación Ser Familia con los programas que ustedes también han ido impulsando en su trayectoria, y como digamos representante de Bolivia has estado participando, porque han participado también México, Brasil, otros países. Efectivamente, bueno, la Fundación CES es una entidad que trabaja muchos años en Argentina y que ha hecho un acuerdo con Microsoft y con el Banco Interamericano, y han planteado un reto súper interesante, el de generar acciones colectivas a nivel regional. Se ha hecho un trabajo con 12 países, 29 instituciones de la sociedad civil, buscando generar mejores oportunidades para los jóvenes a partir de las experiencias anteriores, pero generando el reto de intermediación laboral y la inserción laboral, pero de manera más sostenible, de manera mucho más adecuada y de respuesta a las demandas de los jóvenes, es decir, una permanencia en su fuente de empleo, no solamente lograr las oportunidades o mejorar las condiciones, sino también lograr una permanencia en este espacio. Ser Familia, aquí está una alegría nuestra y un éxito más para nuestro país y para la institución. Ha sido parte de este estudio como experiencia exitosa, comparada con 8 proyectos de la región que han sido denominadas, digamos, interesantes, exitosas y con referencia en la región, debido a los resultados, debido a las lecciones aprendidas y debido especialmente a que existe la apertura de poder compartir no solamente lo bueno, sino también aquellos detalles que son importantes a la hora de analizar una situación de debilidades o de cosas por mejorar. ¿Por qué es importante hacer un estudio sobre estos programas de intermediación laboral juvenil? Porque no existe en la región, y mucho menos en Bolivia, un estudio de costos respecto a cuánto cuesta hoy día la capacitación laboral de un joven, cuánto cuesta esta inserción laboral en el mercado y cuánto cuesta además una permanencia de un joven en el mercado. Existen muchas experiencias en Bolivia y en la región respecto a al trabajo que existe en relación
relación a la capacitación laboral, en leyes respecto a mi primer empleo, en proyectos, programas de políticas nacionales, pero lo que no existe es un estudio que dé un referente y dé la posibilidad de decir, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué estoy logrando en términos de costo y demás? Y el estudio justamente lo que ha planteado es eso. Probar que los resultados y costos económicos están relacionados con el contexto nacional, ver un poco el nivel de vulnerabilidad, o sea, a quienes afecta más y a quienes beneficia más los programas, y finalmente cuánto influye el desarrollo de las instituciones, porque no solamente es el joven el beneficiario principal, en algún caso también las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, los proyectos son las entidades que hacen este tema. Sobre esa base lo que ha hecho el estudio es estimar costos de los proyectos y los costos por beneficiario, y finalmente identificar las estrategias que hacen posible una mejor incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Ya, Rodrigo, ¿qué programas ha impulsado Ser Familia relacionados con este tema? Bueno, el programa en sí que ha participado de esta experiencia y que ha sido objeto de estudio corresponde al programa de jóvenes con empleos y emprendimientos sostenibles, que es la línea que hemos estado lanzando y que alguna vez hemos compartido contigo respecto a los resultados. Y este ha sido contrastado con programas, por ejemplo, de Argentina, de la Universidad Católica de Córdoba, de Cáritas San Isidro, de Brasil, con Alianza, Instituto de Alianza, Fundación Pro Cerrado, de México, una entidad de servicios a la juventud, y El Salvador, una entidad que trabajaba con jóvenes. Entonces, estas 8 entidades son las que han sido objeto de estudio de la región, y cuyos resultados no solamente sirven para el objeto en sí mismo, sino como un referente en el ámbito regional. Y no solamente de instituciones u organizaciones civiles, podríamos también aplicarlas a aquellos emprendimientos y programas relacionados con el Estado. Exactamente, porque te reitero, o sea, hay una necesidad en nuestra región de poder encontrar estándares de costos, información respecto a cuánto más o menos debo programar una información respecto a cuánto voy a invertir en capacitación y demás. Entonces, bien interesante. Me gustaría compartir contigo esos resultados que son interesantes. En base a este estudio, entonces, y sus parámetros de análisis, ¿cuál dirías que han sido las lecciones aprendidas? ¿Qué experiencias se deberían repetir y cuáles ya no? ¿O qué funciona y qué no? Porque tener la idea está bien, tener el capital para desarrollar esta idea y para llevarla a cabo está bien también, pero no es suficiente. Hay un primer tema que es macro. Se ha hecho te decía, uno de los elementos que tiene que ver con los contextos. Hoy día en Latinoamérica y en la región hay políticas de mi primer empleo, hay programas de empleo, hay acciones específicas para algún sector de la población. Y en otros casos, en otros países que no existen ninguna intervención específica respecto a la situación de la juventud en cuanto al empleo. Y resulta interesante, por ejemplo, que en el caso de los países que tienen políticas dirigidas a mi primer empleo, bien definidas, y las instituciones de la sociedad civil, proyectos, programas y del Estado también se asocian a esto, se enmarcan en ese paraguas, tienen mejores resultados. Es decir, por ejemplo, hay un resultado bien interesante en este caso de que de cada 10 jóvenes que entran a estudiar o a generar mejores capacidades, 9 logran insertarse. Yeah. Y a diferencia de países donde no hay políticas, no hay a nivel macro algo definido, es al revés, es decir, les cuesta más. Es decir, solamente 2 logran insertarse y 8 terminan en el camino o no generando la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Cuando hablamos que les cuesta, no decimos que les cuesta tiempo solamente, sino cuesta económicamente, porque has capacitado, has invertido en ese joven, pero no logra insertarse. Exactamente. Hay otro dato interesante, por ejemplo, que hace un cruce de relevancia de las instituciones, o sea, a mayor organización de la entidad,
a mayor condiciones favorables de una organización social que tiene experiencia, que tiene lineamientos, que se asocia a las políticas del gobierno, del país, del gobierno, y las políticas específicas de los ministerios de trabajo, logran mejores resultados a comparación de aquellas que tienen una separación total o amplia, o sea, que no consideran estas políticas, no entran en estos elementos, y entonces las organizaciones de la sociedad civil logran menores resultados. Ya, ¿cuál dirías tú que es la situación de Bolivia? Aquí tenemos programas de Mi Primer Empleo, programa de apoyo al empleo, tanto de gobiernos, del gobierno central como también de gobiernos municipales. Y tenemos instituciones y otras organizaciones como la tuya que también están trabajando en la capacitación para la inserción laboral de los jóvenes. Yo creo que uno de los elementos importantes de este gobierno ha sido alinearnos a todas las entidades en las políticas y demás, aunque estos en algún caso son frágiles, son variables de acuerdo a la autoridad que está a la cabeza, pero en términos generales dentro del Plan Nacional de Desarrollo ha habido todas las entidades nos hemos tenido que asociar y hemos logrado buenos resultados. Simplemente lo que está faltando es cesar el ciclo, ya que solamente estamos involucrados en una situación de mejorar las condiciones de empleo, pero no estamos involucrados en lograr la inserción laboral y la permanencia en la inserción laboral, que ese es un elemento importante. Es decir, no solamente es darle el conocimiento, sino darle las oportunidades reales y la permanencia en este espacio. Entonces ahí hay un aspecto importante. Y creo que como Bolivia, por ejemplo, comparativamente con la región y en la experiencia de Ser Familia, ha sido muy interesante porque, por ejemplo, se ha agarrado de estas 8 instituciones a 200 jóvenes promedio de todos los países para hacer el estudio. Y Bolivia, Ser Familia ha sido la más exitosa en resultados. Por ejemplo, en el tema de beneficiarios que están trabajando, estamos hablando del 70%. A comparación de la región, que está en un 42%. Es decir, que en la región todavía hay temas que trabajan en algunos países. Hay países donde no están trabajando mucho alineados a las políticas y por tanto los resultados son menores. El tema de la permanencia en el trabajo, por ejemplo, de este 69%, el 90%, de acuerdo al programa de Ser Familia, ha mantenido su espacio laboral, a diferencia de otros países que están solamente en el 60% del promedio regional. Y, por ejemplo, el otro tema que ha estudiado el BID y le ha interesado mucho a la Microsoft es ver no solamente el tema de la inserción, sino ver la trayectoria, las decisiones que toman los jóvenes, tanto a nivel laboral o a nivel estudios. En el caso del promedio regional está en el 51% y en el caso de Ser Familia estamos manejando el 81%. Mira, qué buenos resultados traes, definitivamente. Ahora, ¿vale la pena invertir en estos programas o de qué otra manera se podría lograr mejores resultados para la inserción laboral de los jóvenes al mercado laboral de manera formal, con un empleo digno? Mira, me ha llamado mucho la atención el primer país en la región que ha elevado un programa, una ley de la pasantía y del reconocimiento del horario, incluso de la carga horaria, ha sido Brasil. Y Brasil ha obtenido los mejores resultados en muchos de los aspectos, especialmente porque las empresas están obligadas a cumplir los procedimientos y no hay margen de negociación. En el caso de personas con discapacidad, de igual manera. Fíjate, en nuestro país hay un reglamento nada más de pasantías. Hay el tema del reglamento de pasantías. Hay una ley, por ejemplo, de la discapacidad que obliga que las empresas tienen que recibir a cierta cantidad de jóvenes o personas con discapacidad, pero no se cumple por lo general porque no hay un marco regulatorio o instancias que hagan que esto se cumpla. Entonces, a partir de la experiencia de Brasil, se ha ido abriendo en otros países, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y demás cosas, cada una en diferentes niveles de profundidad, pero resulta interesante que cuando hay una ley de la pasantía y del impulso a la trayectoria laboral, hay mejores posibilidades, hay mejores condiciones y hay mejores resultados a favor de los jóvenes. En la trayectoria a largo tiempo. A corto y a largo plazo. A largo plazo, ya. Y esto en Bolivia, por ejemplo, todavía estamos caminando hacia este lado, todavía no hay todos hablan de la necesidad de un impulso a esto, pero también nuestra coyuntura y nuestra situación socioeconómica nos plantea escenarios diferentes.
O sea, en Brasil estamos hablando de que la gran parte son empresas grandes, medianas y pequeñas. Al revés, en Bolivia estamos con más microempresas que empresas grandes. Entonces, seguramente hay que ser más creativos en este tema de poder generar una estrategia. Seguro que sí. Hay otro detalle, por ejemplo, asociado con de políticas y de leyes que existen en los países. Resulta que cuando existen las leyes, cuando existen programas muy bien establecidos en los países, mejora la calidad del primer empleo de los jóvenes. Y esto lo asocia el estudio a que si hay una buena calidad de un primer empleo, hay una buena trayectoria positiva hacia adelante. Claro. Y cuando el primer empleo es de mala calidad, porque no hay una ley, porque no hay un procedimiento, entonces está asociado a que la trayectoria laboral de este joven va a ser de baja calidad. De baja calidad. Entonces es un dato súper interesante. Es bien importante. Porque te está planteando elementos para que deberías discutir y trabajarlos. Para darle la oportunidad a los jóvenes de que se inserten al mercado laboral en condiciones, con contrato, con beneficios, que sea una buena experiencia, para que puedan ellos trazar su trayectoria. ¿Tenemos una idea, Rodrigo, de cuánto se invierte en el país en este tipo de programas? Hay referentes, pero como no hay un estudio, no hay una información sistematizada, que ese es un vacío que tenemos como país, hay por conocimiento de alguna información que existe, que hay programas que el costo joven capacitado cuesta alrededor de $2,000, y hay otros que hablan de más o menos unos $300, $400, un joven capacitado con las condiciones para poder insertarse en el mercado laboral. En el caso de Latinoamérica, o de la región, estamos hablando de que el costo es $890, el costo promedio de un joven. Nosotros estamos inflados, entonces estamos por encima, casi más de doble. Hay un rango súper amplio. O sea, si hablas con diferentes programas te van a decir diferentes datos. Pero es que aquí hay un detalle, entre paréntesis, importante. ¿Qué se considera como costos? Generalmente las entidades financieras dicen, te doy 1,000 bolivianos y te vas a capacitar a 10, entonces divide eso y te sale a 10 más o menos, o a 100, y ese es el costo. Y en realidad ese es el costo explícito. Y lo que ha hecho el estudio es hacer un análisis de los costos implícitos o indirectos, digamos, que tienen que ver con las capacidades de la institución, con que a veces invitan a alguien profesional determinado que no les cobra absolutamente nada, pero que va sumando el costo. Entonces, lo que ha hecho este estudio es una información súper interesante, porque ha sumado los costos directos y los costos indirectos, los explícitos y los implícitos, y entonces eso le da otra forma de mirar las cosas, que no sean solamente vinculados al fondo que recibe la institución o al aporte real que da de contraparte las instituciones, sino a otras inversiones, como el caso de la familia. La familia, cuando quiere que su hijo vaya a capacitarse, a trabajar, le da para sus pasajes, le acompaña. O sea, hay una serie de aspectos. Entonces, este estudio ha hecho este detalle, y estoy hablando de 160 páginas más o menos, que tiene una riqueza de información muy interesante. Estoy hablando un mínimo de detalles ahorita de la información que tenemos. Pero hay otro detalle también súper interesante. En la región se está dando mucho énfasis hoy día al tema de los emprendimientos como una alternativa de incorporación al mercado laboral. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención dentro del estudio y los resultados, es de que cuando el tema de emprendimiento se ve como una situación de ni modo, obligación, es lo último que hace, les meteremos esto, no importa que aprendan esto y que hagan un emprendimiento. El emprendimiento tiende a caerse, tiende a tener situaciones no favorables. Pero cuando está bien estructurado, es decir, vamos a entrar parte de una necesidad de emprendimiento del mercado. Vamos a ver el mercado, vamos a ver una construcción de un proyecto laboral, vamos a mirar un plan de negocio serio, adecuado, acotado a las condiciones económicas, demás cosas, y hay un seguimiento, tiene mejor resultado. Entonces, eso es lo que se ha hablado en este estudio, lo que se ha hecho muchas referencias, es decir, de que no se plantee el emprendimiento como una cosa aislada, como una última alternativa y para de contar, porque los resultados no van a ser los más adecuados. Hay que hacer programas que estén planteando
algo estructurado desde la idea de negocio, la capacitación, el plan de negocio, el inicio del emprendimiento y la continuidad del emprendimiento. Bueno, y la formación de los jóvenes con esa mentalidad de emprendedores que tampoco hay en el país, ¿no? Bueno, Rodrigo y amable audiencia, les cuento que les preguntamos a los jóvenes si han escuchado o conocen algún programa de apoyo para la inserción laboral de los jóvenes al mercado de trabajo y si consideran que los mismos les ayudan a encontrar un empleo digno. Esto fue lo que respondieron. La verdad es que no he escuchado. Por lo que estoy viendo, mira, en este momento está dificilísimo encontrar. Y recién pues me postulé a un trabajo. Yo que sepa, en la alcaldía, esto es mi primer empleo, ingresan allá, no piden que tengan experiencia, les insertan a lo que es el área municipal, obviamente dentro de la alcaldía. El requisito es tener menor de 30, me parece, o algo así. Sí les ayuda porque la mayoría de los trabajos piden experiencia de 2 años para arriba, profesionales, ¿no? Sí, el de la alcaldía. Bueno, dejas tus papeles aquí en el edificio, aquí en la Colombia, dejas tu currículum, tus referencias y te llaman para ver si hay algún puesto. Son para los jóvenes que recién han salido bachiller. No, la verdad no. Buscando en el periódico puede ser, o a veces, muchas veces publican cosas, o por consejos de otros amigos, digamos. Siempre dicen que no tenemos experiencia, o es que simplemente no les importa, digamos, no les interesa, no les dan tanta importancia, no son tan responsables, digamos. No, o sea, lo único que he visto en internet es que mi primer empleo de la alcaldía, que ayuda de cierta manera, pero es como que muy restringidos los espacios que tienen. De 400 tantas personas solo han sido aceptadas 71 para la preentrevista. Como primer empleo está bien porque el sueldo tampoco era un sueldo básico, que es lo que la mayoría te ofrece. Era un sueldo moderadamente, digamos, bueno, digamos, para un joven que no tiene tantas responsabilidades, pero ya va más allá, no me parece muy... La verdad no conozco ningún lugar, digamos, que dé esa capacitación. Yo pienso que se acusa a las personas que son conocidas con él, ¿no? Y preguntan si hay algún amigo que le falta, digamos, algún personal así para poder trabajar. Casi la mayoría de las personas siempre están buscando a gente conocida, todo eso, y gente responsable, digamos, y no es fácil, digamos, confiar en una persona. Conozco de uno, pero es por medio de la televisión, que es el programa que ofrece la alcaldía aquí en La Paz. Un programa que se llama Mi Primer Empleo, donde hacen convocatorias a jóvenes egresados. Son pocos los cupos que existen y la paga tampoco es buena. Bueno, pues algunas respuestas al sondeo sobre si conocen o no conocen. Unos conocen, otros no conocen, pero igual, de todas formas, los jóvenes dicen que tienen que buscárselas, ¿no? Y recurren normalmente a la familia y a los amigos para encontrar un trabajo o insertarse en el mercado laboral. ¿Cuál es la recomendación, Rodrigo, de este estudio respecto a estos programas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Llama la atención un detalle que se habló, es de que los programas regionales o nacionales deben considerar las coyunturas y características de cada región o de cada ciudad, país y demás. Es decir, que muchas veces se hacen programas regionales con diferentes países, con los mismos indicadores, con las mismas exigencias, y en realidad terminan creando una camisa de fuerza para unos y para otros, o en algún caso mucha exigencia para otros, sin establecer la coyuntura. Entonces eso es lo que hay que mirar, y lo mismo a nivel nacional, es decir, que no es la misma realidad Santa Cruz que La Paz o el Alto, o no es lo mismo el área urbana que el área rural. Entonces esos son detalles que hay que tomar en cuenta, es lo que planteaba los resultados del estudio. El otro tema es de que hay que comenzar a abrir el escenario. Se habla con mucha facilidad del empleo digno como un indicador o como una variable de trabajo de los programas, y en realidad es una barrera muy alta, demasiado alta en algún caso, porque lograr que los jóvenes como primer salario logren el salario mínimo nacional, tengan un seguro y tengan protección, seguridad, ese es un tema que se va logrando en el camino y que no se puede alcanzar de la noche a la mañana. Y a veces los programas estamos, me incluyo en algún momento como institución, hemos hablado del empleo digno, del empleo decente, y en realidad hay que hablar de otros elementos más. Por ejemplo, en la región se habla de que el empleo digno
empleo debería estar también incorporado el tema del transporte, el tema de la jubilación, el tema de las vacaciones pagadas, el tema del seguro, la compensación por un despido momentáneo, el tema de la licencia por enfermedad, la asignación de alimentación, el tema de la capacitación, el pago de horas extras, la guardería, el bono de productividad. Entonces, cuando se abre el escenario de empleo digno, puedes encontrar otros elementos que pudieran mejorar el estudio, los resultados cuando está hablando de este tema. Pero, bueno, digamos que efectivamente hay que ir de a poco, paso a paso, tratando de lograr este gran objetivo, es que todos tengamos un empleo digno y con esas condiciones. Pero por lo menos verificar y ver que estos programas están llegando a los jóvenes que realmente necesitan de esta ayuda, ¿no? Porque los jóvenes que necesitan de esta ayuda están recibiéndola. ¿Quiénes se están beneficiando de estos programas en el país? En la región se están beneficiando y están teniendo mejores resultados los jóvenes de mayor vulnerabilidad. El estudio habla de los jóvenes vulnerables en alta, media y baja vulnerabilidad. El programa y los estudios están mostrando de que los jóvenes de más alta vulnerabilidad se están beneficiando. Sí, se están beneficiando. Y que la probabilidad de que puedan conseguir empleo, de salir de la inactividad o del desempleo, es en un 20% más en relación a los que tienen alta o baja vulnerabilidad. Ya. Ese es un detalle. El otro tema bien interesante que se habla en el estudio es el tema de que determinar claramente qué significa un empleo de calidad. Y qué condiciones hay que considerar incorporar en este tema. Por ejemplo, se habla de que la educación de los padres incide muchísimo, es decir, en la trayectoria del joven, el lugar de residencia, si es urbano o rural, el tema de que dónde están los jóvenes educativamente, es decir, cuál es su nivel de escolaridad que tienen, que influye mucho en el empleo de calidad. Hay elementos súper interesantes que están relacionados a la situación, especialmente en nuestro país, es el estado civil. Los jóvenes solteros son los que obtienen mejores empleos de calidad, a diferencia de los jóvenes que ya han asumido responsabilidades en el camino. ¿Y qué hay de las mujeres madres jóvenes? En el caso de las mujeres igualmente son los más vulnerables, son los que menos obtienen empleos de calidad, especialmente por el tema de la familia. Aquí entra el otro elemento que hay que también comenzar a abrir el escenario y comenzar a poner sobre la mesa de discusión. Claro, es un tema que compete a todos, la familia, el colegio, universidades, empresas privadas, sindicatos, instituciones del Estado y por supuesto a los propios jóvenes, ¿no? Hay que pensar desde todas esas miradas en actuar en este tema. Creo que es importante todo lo que se hace para ayudar a los jóvenes y a las jóvenes a insertarse en el mercado laboral, brindándoles estas herramientas necesarias para que construyan su trayectoria profesional en condiciones dignas, lo ideal con contrato, con beneficios, todo lo que es mencionado. Pero también creo que no es suficiente lo que se está haciendo, y no lo digo por las instituciones u organizaciones civiles como la tuya, Fundación Ser Familia, sino por las estatales, que son las llamadas a abordar el tema del empleo, del desempleo y la precariedad del empleo juvenil, con políticas mucho más activas de fomento a la intermediación laboral juvenil, con programas mejor estructurados posiblemente, o pues con mayor presupuesto definitivamente. Exactamente, pero lo que aquí se habla es una sociedad. O sea, todos los países tienen esta misma situación, en más o menos medida. Por ejemplo, había gente de España que fue y de Italia. En el caso de España decían que el 49% de los jóvenes viven en situación de desempleo. Sí, es terrible. En Italia, que están un poco menos, pero que en Europa en general están altísimos. En el caso de Latinoamérica estamos por debajo. O sea, la región habla de que 21% por cada joven desempleado hay una situación por detrás súper importante y que afecta no solamente a la economía y a la situación y organización familiar. Y aquí quiero hacer mención a este tema antes de cerrar la entrevista, digamos, y no quiero dejarlo pasar, el tema de la familia. En la región y en el estudio se habla muchísimo de este tema, o sea, que se debe dejar de pensar solamente en el sujeto, en el joven como un sujeto ajeno o separado de la estructura familiar y de la comunidad, sino que se debe comenzar a hablar de familia como un actor importante, es decir, el Estado con sus políticas, los empresarios
necesarios con la generación de oportunidades. Los programas, proyectos, las organizaciones de la sociedad civil con apuntar bien a que haya una cierre de la brecha entre educación y trabajo. Y el cuarto pilar en este caso vendría a ser la familia, porque la expectativa de la familia, el apoyo de la familia tiene una incidencia importante. En el estudio se muestra de que cuando el joven en el nivel que esté, sea vulnerable o con alta vulnerabilidad o baja vulnerabilidad, cuando está por medio del actor familia, tiene mejores resultados. Y hay otro elemento más, que cuando están la posibilidad de la inserción laboral de los jóvenes que saben o tienen acercamiento a las tecnologías de las TICs, tienen 20% más por encima de lo que no saben, las oportunidades de un empleo de calidad. Una llave muy importante en nuestra época. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos y compartir esta información. Te felicito por ser parte de este estudio que es un referente en Latinoamérica y que sirve para repensar cómo se está abordando el tema y también mejorar nuestra oferta en función a optimizar los resultados. Ruth, yo soy el agradecido, feliz siempre de estar en este espacio, siempre queda mucho por decir, sí, lamentablemente. Pero lo fundamental es de que las organizaciones de la sociedad civil estamos con el reto de poder generar cada vez mayores y mejores programas dentro del marco de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo que permitan al joven llegar a un empleo de calidad, que ese empleo de calidad sea por siempre y que no sea un empleo de malas condiciones o precario, sino que sea permanente. Perfecto. Era Rodrigo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Ser Familia en Bolivia, fundación que participó de la elaboración del